El tiempo en Radio Libertad. En el día de hoy les avisamos que la EMET continúa con el aviso por ola de calor activado. Además, se espera que el día comience con una situación de estabilidad prácticamente generalizada en el país, con cielos poco nubosos salvo nubes bajas en Galicia y el Cantábrico. No obstante, durante la tarde se espera un aumento de la inestabilidad con abundante nubosidad de evolución y chubascos acompañados de tormentas, salvo el sudoeste y oeste de Galicia, donde no se esperan. Las temperaturas descenderán en Canarias, fachada oriental y en el norte peninsular, exceptuando el Cantábrico oriental y el oeste de Galicia, donde se prevén aumentos con pocos cambios en el resto. Se superarán los 34 grados en la mayor parte de la península y de Canarias, así como zonas de Baleares, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y pudiendo hacerlo también en las depresiones del noreste. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:42, 7:42 en las Islas Canarias... ...y tenemos con nosotros ya a nuestros queridos tertulianos... ...don Mario Noya, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Y don Antonio Moloni, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Da gusto pasear por Madrid a estas horas. ¿Le gusta a usted el grupo Oasis? Me gusta Oasis, sí. Sí, Gran, me gusta. Gran, he ido a 2 conciertos ya. Bueno, que ahora parece que se han reconciliado. Sí, bueno, parece que mucho además. Yo no lo había visto así en mi vida. Se dan abrazos, se sonríen. Mentira, es todo pose, es todo por pose, dinero. Nada. Pero bueno, dicen que los matrimonios por interés son muy duraderos, claro, mientras dura el interés. Bueno, son hermanos, quieran o no van a ser hermanos siempre estos, o sea, más vale que funcione. Bueno, Sánchez vuelve a ser excluido de otra reunión, la reunión de emergencia que se va a celebrar mañana, donde participan Trump, Merz, Macron, Meloni, el polaco Donald Tusk, el secretario general de la OTAN, Rutte, Keir Starmer, el finlandés, que nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, y a Sánchez no le han invitado. Y mientras tanto, pues su ministro Óscar Puente se dedica a hacer chistes sobre los incendios que están en estos momentos asolando toda España, tratando de desviar el foco de sus propias responsabilidades en el colapso ferroviario. La verdad es que tenemos un gobierno que da una sensación rarísima, o sea, ya de barco desarbolado que está agitado por las olas y que ya no sabe a dónde va porque tampoco puede ir a ningún sitio, ¿no? Tenemos un gobierno de país destruido, de estado fallido ya, de un gobierno de Venezuela, de Nicaragua, un gobierno que fuera de nuestras fronteras no pinta absolutamente nada, cada vez menos. De hecho, yo recuerdo que se hablaba de que, bueno, sí, Sánchez en España, no sé qué, pero fuera habla idiomas y hace más presencia que ningún presidente, es guapo. Ya es que ni siquiera le invitan a cumbres a las que van países en teoría con mucho menos peso, bueno, con mucho menos peso que el nuestro histórico y con mucho menos peso que el nuestro presente, pero el gobierno no está dedicado a sobrevivir, está dedicado a insultar a la oposición, a envilecer el clima político, a señalar a periodistas, a jueces y a políticos opositores, y a eso se encarga Óscar Puente. España está ardiendo, no porque haga más calor que otros años, porque es agosto y hace calor, sino porque no se limpian las cunetas, no se limpian los bosques. Hay menos efectivos para extinguir los incendios. Anoche en Madrid olía muchísimo. Estaba Madrid llena de humo por el incendio en Tres Cantos, que por cierto ha costado la vida de una persona. Y Óscar Puente, el ministro de Transportes, cuando los trenes no llegan a su hora, haciendo bromitas de esto. Bueno, es un gobierno de un estado fallido, pero eso no quiere decir que no vaya a sobrevivir. En Venezuela el gobierno es de un estado fallido, pero es feroz contra los venezolanos. Y es difícil. Hombre, hay una diferencia entre Venezuela y España. Todavía y es sí. que en Venezuela gobierna una mafia narcomilitar. Tienen los fusiles, con lo cual, claro, y matan a la gente que se manifiesta. Aquí en España, afortunadamente, no hemos llegado a ese punto. No digo que no se pueda llegar, pero no hemos llegado de momento. Pero sí hemos llegado a un punto en el que, mira,
Hace unos meses se viralizó un speech mío en el programa de Jano García. Hable usted al micrófono, decía, que si no, no lo escuchamos. Donde decía que estamos en manos de un tipo que tira para adelante y no hay mecanismos para pararle. Usted tira, es decir, tiene empurado al fiscal general del Estado y pacta con golpistas, yo decía, ¿no? En ese speech. Y, en fin, etcétera, ¿no? Y no se le puede tirar abajo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación absolutamente extraordinaria, que es que tenemos a este personaje en el poder sostenido por golpistas, por albaceas de terroristas, etcétera, que tienen el gran interés en que no se venga eso abajo. Y no los vamos a bajar. No los vamos a bajar diciendo Pedro Sánchez hijo de puta en las plazas de toros. Ya os lo digo yo, ¿eh? Y me gusta la fruta, aunque parezca mentira. Ni me gusta, pues, imagínate con esa frase tan contundente, tampoco. Pero tiene fecha de caducidad. El gobierno que resista hasta 2027, lo veremos. Pero es que de nuevo, un momento. Pero es que también hay cosas que hay que decir. No, o sea, las mayorías, ni siquiera las mayorías en una democracia parlamentaria te dan derecho a todo. Es que cuidado, es que aquí hay un momento que hay que decir que no, que paro, que rompo la baraja. Oye, pues que no, mirad, hay algo que genera una tremenda impotencia en la gente, ¿no? Que es las noticias de estar de un delincuente le roba el bolso a una vieja, le rompe la cadera, está en la calle. No puede ser. Sí, está en la calle. Bueno, pues este tipo de cosas pasan. Tienen que dejar de pasar. O sea, no puede haber un ministro así. Ya está. No puede. Y no puede ser. Y la presión social tiene que ser tan infernal que digan, te tienes que caer, tío. Te tienes que caer. Vas a tu casa. No puedes seguir porque nos vas a costar un problema gordo. Lo siento. Es que si no, no los vamos a bajar. Si nos acostumbramos a este tipo de cosas, igual cuando te dicen, oye, ¿es verdad que a una señora mayor que se fue, la sacaron de la residencia para irse a tomar unos días a no sé dónde, le han ocupado la vivienda? Sí, es verdad. Y usted no puede hacer nada. Y si hace algo, el problema va a ser para usted. Bueno, ya se acabó el decir, esa es la ley. Vamos a decir, no, pues vamos a cambiar la ley. Se va a tener que cambiar la ley porque va a tener que tener miedo la gente que legisle así y que digan, cualquiera pone un pie en la calle con las fechorías que cometo. Bueno, no se puede decir. Eso ya pasa. Sánchez no puede poner un pie en la calle. Es la política de hechos consumados y de resígnate que ya no hay otra. Entonces la gente se resigna a situaciones que dices, pero ¿cómo que me voy a resignar a este tipo de cosas? No. En las democracias liberales hay que aprender a decirle al poderoso, ni se te pase por la cabeza que puedes hacer cualquier cosa. Porque no lo puedes hacer. Y ojo con confundir la concordia cívica con la sumisión. Y no, hay un momento en que tiene que saltar por los aires la concordia si la concordia se traduce en la degeneración, la degradación de la vida política, de la vida social, etcétera. No puedes hacer eso. No. Es que no es concordia. No, y además, que nos pasa a todos. Tienes una discusión de tráfico y le dices a alguien, o a alguien que ha cometido... ¿Qué te dicen? Los que van con... No, calla, que es que no, chicos, que es que hay momentos en que te tienes que poner... Tienes que provocar situaciones de tensión. Uh-huh. Si tú consideras que eso es una injusticia y que estás siendo sometido a una injusticia, toca parar. Sí que no es provocar situaciones de tensión, las provoca el gobierno. Vivimos en tensión. ¿Quieres aceptar que estamos en tensión y corresponder a ello? O callarte, darte la vuelta y seguir sometido a esta tiranía blanda, os voy a poner tan blanda en la que estamos. Es que me acabo de acordar. Donde yo vivía con mi madre aún. Oye, coño, que era pequeño. Teníamos un bar en los bajos del edificio y había un tipo, salió borracho como una cuba y estaba montando un escándalo que te mueres. Uno de mis vecinos salió a la terraza. Vete a tu casa ya, no sé qué. Eres un mierda y eres un
y eres un no sé cuánto. Le dijo de todo menos guapo. Y dice, ¿cómo puede ser esto? No. Aparece la policía. Y la policía, oye, que no sé qué. Y el otro sigue insultando. Y el vecino dijo, ¿lo sacáis o bajo? Mi vecino había sido militar. Y el policía entendió el mensaje. Y se acabó la broma. Hoy en día puede pasar que encima el policía suba por ti. Casi seguro. Bueno, pues tiene que cambiar esto. No, es que tiene que cambiar. Tiene que decir, efectivamente, me tengo que llevar a este indecente que está reventando la tranquilidad de un vecindario, y a ese señor, lejos de decirle, atentado a la autoridad, tiene usted razón, disculpe. Tiene usted razón, me lo llevo ahora mismo. No va a volver a pasar. Claro. Es que esto que llamamos democracia está hecho, en teoría, o debería estar hecho, en teoría está hecho, nace para defender a la gente corriente no de la gente mala o de los delincuentes, no, de la gente que potencialmente puede serlo, sobre todo si tiene poder político, poder económico, poder el que sea. Y ahora mismo funciona exactamente al revés. Y en nuestro interior, de cualquier español de a pie, la sensación es que el Estado, la policía, las instituciones están para defender a los poderosos de la gente corriente. Sí. A los poderosos y a los delincuentes. Exacto. Sí, a los delincuentes efectivos y potenciales. Porque el Estado tiene que estar preparado para defenderse de lo que puede pasar, no de lo que pasa. Porque luego pasan cosas que no preveía, como lo de Pedro Sánchez. El régimen actual de español no preveía que Pedro Sánchez pudiese ser una excrecencia de su sistema, de su constitución, porque lo que hace el Tribunal Constitucional se supone que es plenamente constitucional. Es totalmente contrario a los intereses y al bienestar de los españoles, pero se supone que es legal. Eso no se previó. Pues hay que prever lo imprevisible, no solo lo que puede ocurrir o lo que ocurre. Y estamos en una situación exactamente contraria. El caso de Óscar Puente es clarísimo. Óscar Puente es que tiene que decir, voy a ser chulo en mi casa. Tiene que decirlo. Porque ayer, fíjate cómo está el panorama, la sensación de impunidad, que es lo que genera rabia social. Y es, me estoy riendo de los incendios, hay una persona ya... Ha muerto esta mañana. Y me parto de risa aquí, y los que se piensan que he reculado, que se esperen, que voy otra vez. Y empieza otra vez a decir que si Feijóo es el amigo del narco y no sé qué, no sé cuánto. Que no, que es que tú mañana no puedes salir a la calle. Tú no puedes salir a la calle y tu gente te tiene que decir, me estás amargando la vida y los que me amargan la vida tienen razón. Fíjate qué panorama tenemos, Oscarcito, que no puedo salir de casa por tu culpa. Por tu culpa, no por la de la gente que me dice, ¿estás con esa alimaña que se está riendo mientras tiene el país tercermundizado en términos ferroviarios y que se está echando unas risas con unos incendios devastadores? ¿Estás con eso? Y usted tiene que decir, y tiene razón, fíjate tú por dónde que tienen razón, y que este tipo diga, efectivamente, tienen razón, me meto en mi casa. Es que es tan sencillo como ser miembro del PSOE, representante del PSOE, en estos momentos debería tener un coste social. No, Eso es lo peor que le ha pasado a España en los últimos 2 siglos. Porque es lo peor. Es que si no, o sea, yo entiendo que el que te escuche así en frío a las 8:54 dice, madre mía, cómo vienen estos hoy. Pero yo no tengo la culpa de la gentuza que tenemos en el gobierno y que como si tú no ocupas ese espacio, lo ocupan ellos. O sea, lo de la Santolaya haciendo OnlyFans con los muertos de una residencia, lo están haciendo. Es decir, no los echas para atrás, te van a comer. Te van a comer con tu dinero. Con el que no tienes. Con el que te ha hecho pudrirte en agosto en casa, en Madrid. Con tu dinero, tío. Ayer, no sé si era en público o algo así, te daban consejos para disfrutar de la vida loca ¿te imaginas lo que escribiría esta gente? Con un gobierno de derechas que no pudiera, que hiciera que se hubiera volatilizado la clase media. La clase media lo que le define es la propiedad. Sí. Se acabó la propiedad para la clase media, ¿vale? Y que te dijeran en la prensa oficialista, en la prensa lavardera, oye, qué bien es estar en tu casa acondicionado, móntate, juégate al Risk. Pues es lo que están haciendo. Entonces, o tomamos el espacio público
espacio público es las redes sociales y el espacio público real, etcétera, o lo toman ellos. Sí. Y son tan malos como parecen, tan malos en todos los órdenes. Son incompetentes, son inmorales, son indecentes. Suele son ir de la mano. Lo peor Suele de ir de cada la mano. casa. Sí, sí. Y te van a cogotar. Y van a ir a por ti. Porque tú eres el que, además, sí es verdad, mira, no quiero problemas. Pago. Pago de cualquier manera. En impuestos, o con sometimiento, o en... Bueno, pues... Con silencio. Claro. Bueno, ¿para qué hace Óscar Puente toda la basura que hace? Óscar Puente tiene un problema, y es que pues todo el mundo está experimentando en primera persona el colapso de la red ferroviaria desde que él es ministro. Bueno, la cosa viene de antes, pero vamos, con él parece que los asuntos se han agravado todavía más, cosa que parecía imposible. Le han reprochado el que mientras que de nuevo volvió a haber anteayer otro colapso ferroviario en el AVE, pues él estaba de vacaciones en Altea. Entonces, ¿cómo reacciona el tío? Pues señalando que Mañueco está de vacaciones mientras hay dos incendios en Castilla-León. Claro, si lo hubiera dicho así, es decir, Mañueco está de vacaciones mientras Castilla-León se quema, pues entonces no habría habido escándalo. Le habrían dicho, ¿qué pasa? Estás con el y tú más, pero tú de vacaciones en Altea, ¿no? Pero el problema es que el tío pone un mensaje graciosillo. A ver, Mañueco, está la cosa calentita en Castilla y León. Dices, hace falta ser imbécil. Sí. O sea, encima es patán y lo hace mal. Les leo un mensaje que ha puesto Lucía Echevarría hace 2 horas. Seguimos para bingo con Óscar Puente. La web de Renfe lleva caída toda la noche. No hay taquillas nocturnas. 6:15 de la mañana y ya hay cola para intentar comprar billetes en Atocha. Esto es tercermundista. Lo es. Que los trenes, no saber si cuando vas a coger un tren, no saber si vas a llegar a tu hora, si vas a llegar al vuelo que tienes de conexión, a tu sitio, la incertidumbre es propia de las dictaduras. El no saber a qué hora que tienes que salir de casa para llegar a tu trabajo, ese miedo es propio de las dictaduras. En China, la gente sale 2 horas a lo mejor de casa antes para un trayecto de media hora en Pekín para ir al trabajo, no porque tarde tanto, llegan antes, sino porque a veces hay controles arbitrarios en el metro en el que se producen unas colas larguísimas de cachear, de inspeccionar a los chinos que van por ahí y pierden hora y media. Esa incertidumbre, ese no saber, ese no disponer de tu tiempo es propio de las tiranías. Y estamos en ello. Y Óscar Puente es culpable principal de eso. Ahora mismo que presumimos, o se presumía, de la red ferroviaria española, y coger un tren es una aventura. Atocha es un caos constante. Habla de calorcito Óscar Puente y el otro día se quedó un ave tirado en Almodóvar del Río, en Córdoba, que hace 40 grados a la sombra de noche en Almodóvar, y tardaron horas en recoger, que está a 10 minutos de Córdoba capital, tardaron horas en recoger a los que viajaban en ese ave. Es indigno. Y habla de temperatura. Este señor le pagamos el sueldo de ministro para tuitear contra la oposición. Es un sicario. Óscar Puente, sí, bueno, en otras circunstancias, ahora no estamos aquí, no usa las armas el gobierno. Bueno, habría que ver a Óscar Puente siendo ministro en Venezuela. ¿Qué haría Óscar Puente? Porque llegaría a ministro en Venezuela Óscar Puente. Pues no estoy yo muy seguro, ¿eh? Pues no será por maldad. No, pero le faltan otras cosas. O sea, los regímenes narcomilitarotes valoran otro tipo de cosas, no a los chistosos estos. Chistoso se le deja que sea el pirao de Maduro, tanto, pero... Es un sicario, es un matoncete de quinta, pero... Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Si me demanda. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía, en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ayer moría Miguel Uribe, candidato de la oposición a la presidencia de Colombia, a quien un sicario de 14 años tiroteó hace 2 meses. Por supuesto, el gobierno colombiano de Petro no ha hecho nada por esclarecer quién contrató al sicario. Hay 2 sospechosos evidentes. Uno, el narcotráfico, y otro, la extrema izquierda colombiana, valga la redundancia, ¿no? Miguel Uribe, su madre, también fue asesinada en su día por el narco, por Pablo Escobar, por denunciar precisamente el papel del narco en la política colombiana. Bueno, lo hemos puesto antes en las noticias, es que es tremendo. Miren la reacción del jefe de gabinete de Petro cuando le preguntan por la muerte de Miguel Uribe. Bueno, la actividad política siempre tiene un riesgo. Yo no creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelle un vehículo. Y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado, no de ahora, porque esto es un país que está convulsionado en los últimos 200 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino. Toda actividad tiene un riesgo. Muere un candidato opositor asesinado, pues quizá por gente cercana a Petro, fíjense, uno puede tener la sospecha. Y bueno, pues, ir en bicicleta tiene un riesgo, ser político tiene un riesgo. Hace falta ser canalla, ¿no? Hay que ser miserable. Dice que es un país convulsionado en los últimos 200 años. Es una forma de reconocer que antes de la independencia estaban mejor. Pero bueno, aparte de eso, Colombia es quizá de toda la región el país con la institucionalidad más robusta en los últimos casi 100 años. Es un país mucho más serio de lo que a veces parece y que ha sobrevivido al crimen organizado durante décadas. No solo las FARC, que ha sido un Estado dentro del Estado. Pablo Escobar tuvo prácticamente un Estado dentro del Estado. Pablo Escobar, por cierto, buenísima relación con el Partido Socialista Obrero Español. Y Colombia se ha sobrepuesto a todo eso. Parece que, quiero pensar que se va a sobreponer a Petro, pero a Petro, como diría Zapatero, le conviene que haya tensión. Y le viene conviniendo que haya tensión desde que pasó de ser terrorista a político sin solución de continuidad. Fue alcalde de Bogotá, dejó Bogotá hecha unos zorros. Durante el gobierno de Iván Duque, que fue severísimo con los confinamientos, la vacunación, etcétera, sacó a mucha gente a la calle. Petro hizo que ardiese Colombia, y hasta que no consiguió llegar a Nariño, a la presidencia del país, no paró, consiguió llegar. Y en su presidencia solo ha servido para que el narco vuelva a tener una fuerza en Colombia que antes no tenía, para que el país se empobrezca y se envilezca. La oposición es perseguida, el periodismo libre es perseguido en Colombia, los medios de comunicación libres son perseguidos y los jueces son constantemente amenazados. Hasta el punto de que Miguel Uribe, precandidato, cercano, aunque no familiar, a la estirpe política de Álvaro Uribe, el presidente que más cara plantó al narco, ha sido asesinado. Y Gustavo Petro
es responsable, aunque sea subsidiario, es responsable del asesinato de Miguel Uribe. Gustavo Petro es quien envilece la sociedad colombiana, es quien enfrenta a la sociedad colombiana. El jefe de gabinete, con el cadáver caliente de Miguel Uribe, se atreve a decir que bueno, que también la gente se cae de la bicicleta, que es peligroso. Oiga, ni han hecho nada por esclarecer, porque claro, si van al fondo del asunto, a ver qué encontramos, y aunque hagan más o hagan menos, Gustavo Petro es responsable, os repito, del asesinato de Miguel Uribe. Es tremendo lo que ha pasado en Colombia, y no solo en Colombia. La izquierda siempre está haciendo sonar la alerta antifascista, y aquí te pones a pensar y los políticos a los que se asesina o a los que se intenta asesinar son de derechas. Siempre. A Pim Fortuyn lo asesinó un ecologista. Un ecologista. Un verde. Un ecologista. No lo sabe nadie. Es que No lo ha dicho nadie sabe el nombre del tipo que asesinó a Pim Fortuyn, que era un tipo era gay, abiertamente gay, y que dijo: yo no voy a tolerar que los imanes me digan en mi país cómo me tengo que comportar. El que tenga algún problema ya sabe dónde va, tiene que ir. Que tuvo pareja marroquíes. Pim Fortuyn disparado, muerto. A Donald Trump el año pasado lo intentan matar. En Ecuador cayó también un candidato de derechas. A Fico casi lo matan. A Bolsonaro lo casi apuñalaron. Alejo Vidal Cuadras lo han intentado matar. A Trump 3 veces. O sea. Y por no hablar en España, lo que hemos visto, ¿no? La campaña de exterminio contra el OCDE en el País Vasco, fue una campaña de exterminio. Y lo que tuvo que pasar el Partido Popular en el País Vasco y en Navarra sobre todo, ¿no? Además era... ¿Dónde fue? Creo que hubo momentos especialmente escalofriantes, porque era... asesinaban a un tipo, lo sustituía uno en Rentería, y lo asesinaban también. Caso y Zamarrillo. Bueno, pues Merche Ezpurúa es ahora... la adora la prensa del Parlamento, igual que a Óscar Puente, por cierto. Le dan premios. La prensa parlamentaria le da premios. Una delicia de persona. Y la verdad es que solo hay una cosa más abyecta que la clase política española, que es la clase periodística española. Y en concreto los corresponsales parlamentarios, un saludo, pues son lo más abyecto que hay dentro de la abyecta clase periodística. La clase periodística española es repugnante. Y además perfectamente consciente del poder destructor que tiene en sus manos, y lo utiliza a conciencia. Así que, pero fijaos, ¿no? El caso, y nada, no busquéis campañas de concienciación de esa, no va a haber grandes reportajes en los medios sobre quién era Uribe y por qué lo han asesinado, etcétera, ¿no? Sin embargo, de Petro, que pertenecía a una organización terrorista que asaltó el Palacio de Justicia. Claro, imagínate que para decirle a un tío de izquierda, bueno, ¿dónde está el problema? Claro. ¿No? Mira, Otegui. Claro. Petro es el Otegui colombiano. Claro, no. Así que imaginaos, están en estas, y de verdad, o cambiamos las tornas, o van a seguir diciéndote que los hombres de paz, Otegui y compañía, son los buenos, y que los que se ponían en medio eran los malos. Es que es peligroso hacer política. Es peligroso hacer política. ¿Dónde vas? Dice, no creo que esto haya aumentado el miedo de los candidatos opositores. O sea, canalla. O sea, que esa era la idea, ¿no? Claro. O sea, que Ana, no sé, si no se te pasa por la cabeza no lo dices. Era el plan. Y no, hay historias además en la vida política colombiana que son escalofriantes, ¿eh? Es verdad que en Colombia ha habido, ojo, que ahí sí que ha habido, bueno, es verdad que es un país muy turbulento políticamente desde hace ya más de medio siglo, desde el asesinato de Gaitán, hace un montón de tiempo, yo creo que fue en los 40, y es verdad que ha sido muy convulso, y que ahí ha pasado de todo, no te puedes poner a repartir, pero los que van presumiendo son estos. Por cierto, Álvaro Uribe,
que no tienen relación de parentesco con el Uribe, a Álvaro Uribe le asesinaron al padre en un asalto a su finca. Y fueron las FARC. Y murió como en las películas. O sea, él sabía, porque no era la primera vez que iban a por él, y dice, bueno, pues nada, muero, pero voy a morir con las botas puestas, ¿no? En fin. ¿Qué sucede? Hemos llegado a tal perversión de la moralidad y tal, que la gente que se defiende pasa a la historia como canallas, resentidos, como los que han provocado el envenenamiento de la política, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que toca hacer un montón de reflexiones. En España hubo décadas donde se cazó impunemente a políticos, y dice la gente, y ninguna víctima se tomó la justicia por su mano. Hay que hacer una reflexión sobre si eso es bueno o malo. Tú me puedes decir, Mario, ¿cómo se te ocurre? En un Estado de Derecho es malo. En un Estado de Derecho que deja sin resolver el 50% de los crímenes de ETA, no sé si es bueno o malo. Porque tú no te puedes tomar la justicia por tu mano cuando la justicia funciona y cuando se te garantiza que hay una serie de pautas que se van a seguir, en fin, que se proscribe el delito. Te dicen, no, tú no vas a tener que ocuparte, ya voy yo. No habéis ido. No habéis ido. Y ha habido gente que se ha aprovechado de ese tipo de situaciones. Otra cosa es que te parezca bien, mal o regular. No sé, creo que vi un vídeo del Hincho hay un trapero, un cantante o un... No estoy muy puesto. Trapero. El Lenore por canta trap. Está Luis más puesto que el Hincho es un personajazo. Y sale diciendo, yo he estado viviendo 3 años de Ocupa y la ocupación está mal. Está mal. Y dice, le preguntan, creo, por Daniel de Desocupa, y dice, no me cae bien, pero entiendo lo que hace. Dice, te estoy diciendo yo ahora que... No, pero abre un poco el debate. Es decir, ¿hay circunstancias donde se está fallando a la sociedad? No se te vaya a ocurrir decir que ahora el problema entonces va a ser gente que está intentando buscar soluciones para que eso deje de suceder, que lo principal es que eso deje de suceder, que no suceda, que tú no vuelvas a ver en tu vida una imagen de una señora mayor entrando en su portal y que le rompan la cara y le roben que no lo vas a volver a ver. Dime eso. Y entonces yo dejo de buscar soluciones mágicas. Recuerdo siempre caso de Paco Pérez Avellán, que en paz descanse. En Villaverde unos incidentes, no sé si estaban protagonizados por dominicanos y gente del barrio. No me acuerdo qué pasó, pero hubo ahí no sé si hubo una muerte o no sé qué pasó. Pero enseguida todo el mundo, cuidado, el racismo, la convivencia. Oye, que no vayáis a hablar de convivencia a Villaverde. Y entonces Paco Pérez Avellán decía, si has generado el problema, no tengas la desfachatez, la desvergüenza, la sinvergonzonería de decirle a la gente que lo está sufriendo y que no quiere sufrirlo más, estate quieto, no hagas nada hasta que a mí se me ocurra la manera más viable y presentable de suceder el ¿no? Yo creo. Eso es un problemazo que tenemos ahora mismo. Sí. Eso es lo que ha pasado un poco en Colombia, ¿eh? Aquí dices, nadie se tomó la justicia por su mano. Bueno, en Colombia hubo presidentes puestos por el narco durante décadas, hasta Pastrana. Con Pastrana empezó una reconstrucción nacional que Uribe medio culminó, dejó bastante culminada, pero luego Santos, bueno, hizo lo que le dio la gana y vendió el país. Con Uribe... Con la inestimable colaboración de organizaciones externas. Claro, por supuesto, bien financiados. Santos es Premio Nobel de la Paz, o sea, ni más ni menos. El Santos, el que luego fue condenado por lo de Odebrecht, ¿no? Sí, señor. Odebrecht, el metro de Bogotá, el proyecto cambió radicalmente porque se habían llevado hasta el punto de que el metro de Bogotá no va bajo tierra, va sobrelevado precisamente después de aquello.
Santos vendió el país, pero Uribe consiguió que los colombianos conociesen su país, hasta ese punto. O sea, amigos míos colombianos me dicen, pero es que yo no conocía Colombia. En Colombia es baratísimo volar, porque es un país con 3 cordilleras altísimas, que las carreteras están infra preparadas. Cuesta mucho tiempo ir de un sitio a otro y es muy peligroso. No construyeron autovías porque también, aparte de caro, era peligroso. En Colombia, Uribe comenzó a hacer unas caravanas militarizadas para poder viajar por el país. Y promovió y defendió que las Fuerzas Armadas se defendiesen de las FARC, cosa que no hacían antes. Y oye, si usted tiene que acabar con la vida de los terroristas, acabe con la vida de los terroristas. Lo del caso de Santos Uribe es sangrante. Es sangrante. Es una cosa estremecedora. No hay un caso igual. No, peor aún. Es decir, le dices a los colombianos: voy a someter a referéndum en plan de paz. Los colombianos te dicen de manera abrumadora no. Sobre todo en las zonas donde sufrían a la guerrilla, ¿eh? Y dicen, bueno, me lo paso por el forro, os lo impongo, sí, y me dan el Nobel de la Paz. Claro, es que luego dicen, oye, cuidado con la deslegitimación de las instituciones y de los actores políticos. Perdón. No, pues de Santos viene Petro. De Santos viene Petro. No os la busquéis. Y eso que has dicho, Antonio, es así. Yo tenía un amigo que estuvo casado con una chica colombiana de origen humildísimo. Y decía, bueno, es que yo, era fervorosa partidaria de Uribe, y no era ni mucho menos blanquita. Y no sería de Bogotá. Y decía, es que por fin podía ir a la granjita de mi familia, porque había una cosa en Colombia. Bueno, nuestro querido amigo Guillermo podrá hablar mucho más claramente, compañero, de estos dramas. Había una cosa que se llamaba pesca milagrosa. La pesca milagrosa es que las FARC secuestraban autobuses que iban por la carretera y secuestraban a todos los que estaban ahí dentro para obtener rescates. Algunos eran secuestros express y otros los podían tener en la selva no sé cuántos tiempo. Hacían, las reclutas de menores por las FARC, y no te quiero ni contar si eras mujer y caías en manos de las FARC. De esto no te va a hablar jamás Irene Montero. Jamás. No te quiero ni contar lo que era eso. El infierno que era eso. Bueno, pues ahí ha estado. Entonces, eso es lo que, de nuevo, le tienes que decir a los políticos: que ni se os ocurra. Que ni se os ocurra. Que los gobernantes democráticos tenéis menos legitimidad que ninguno para hacer eso, porque precisamente se impuso un régimen democrático para que no se abusara del poder. Entonces, vosotros sois los que menos perdón tenéis a la hora de abusar del poder, porque estáis... Eso es como cuando te dicen, con Franco se sufría, era una dictadura, no se podía hacer... Claro, era una dictadura, salida de una guerra civil, ¿verdad? Una dictadura, un dictador ahí arriba, ¿bien? Bueno, tienes una justificación para decir, bueno, me oprimieron. En una democracia donde se vota, si se vota que tú no puedes hablar en tu idioma, estudiar en tu idioma, es infinitamente peor, porque las opresiones encima tienen como una pérdida de legitimidad. Que tú no vas a poder hacer eso. Que la razón del sometimiento no pueden ser los votos, es más imperdonable ejercer tiranía, la tiranía de la mayoría de la que hablaba Tocqueville, que la tiranía de la minoría, de un tipo que ha tomado el poder. Que no, que tú eres... Es un crimen de lesa democracia hacer ese tipo de cosas. Extralimitarte, meterte donde no te llaman. ¿Qué ha sucedido? Se meten donde, por definición, hoy en día los políticos se meten donde no te llaman, por no decirte la manera que tienen de darte la vuelta como un calcetín a la vida cotidiana. Vi una foto el otro día en Twitter, un vídeo. Una calle en Valencia de 200 metros. En esa calle en Valencia de 200 metros hay, ojalá la gente lo pueda poner en Twitter porque creo que es fácilmente localizar ese vídeo. Me invento la cifra, pero no las proporciones. 20 plazas para coches eléctricos, una plaza para 10 motos y 3 plazas, 1, 2 y 3 para coches normales. Oye, en mi casa, en mi calle,
¿Me estás echando de ahí? De la misma manera que hemos asumido que ahora para tener un coche en la calle tienes que pagar. O sea, no lo puedes tener, si no. Se lo lleva si tú no pagas el parking, lo que sea. El impuesto de circulación. El impuesto, no es el de circulación. El de matriculación. El IVA. que te hacen para poder tener la zona verde, tienes que pagar. Todos. Sí. Y tú dices, ¿hola? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero quién os da derecho a hacer ese tipo de cosas? O que Pérez Navarro salga cada 2x3 diciendo esto, que al final acaba haciendo, ¿no? ¿Qué es eso de que vayáis uno en un coche? ¿Quién te has creído que eres? No van a hacer nunca eso es otra cortina de humo. Ojalá, pero también decíamos que no iban a cerrar los centros de las ciudades. Están todos cerrados. No iban a cerrar los centros de las ciudades. No iban a prohibir a un tío que paga por circular en su ciudad. Ojo, Mario, y ahí hay algo aún peor, porque dices, en nombre de la mayoría, al que vetan entrar en Madrid es un tío que no vota al alcalde. Eso, bueno, en fin, encima. Ni siquiera tienes la oportunidad de defenderte con el voto, que de poco sirve, porque llegó a la alcaldía Almeida diciendo que iba a quitar lo que ha ampliado. La capital es aún mejor, ¿no? Oye, la capital de España, bienvenidos a la capital de España, el coche fuera. Bienvenido andando. ¿Cómo? Vengo de Trijueque, sí, que el coche fuera, muerto de hambre. O eso que hace Madrid ciudad. A ver, ¿de dónde vienes? ¿De Fuenlabrada? Tú no, contigo no, bicho, tu coche fue. Pero tú, ¿quién eres para hacer ese tipo de cosas? Bueno, pues nos hemos acostumbrado a que todo esto sea en régimen de pastoreo y cualquier mindundi se cree un border collie. Y ya no es el presidente del gobierno, ya es un concejalucho, es una analista política o activista a sueldo de la televisión que pagamos. Esto es lo que sucede. Y hay que decir, basta, se acabó, ni se os ocurra. Claro. Ni se os ocurra. Oh, madre mía, ¿cómo dices eso? Que predicas el odio. No me toques la palma, el odio que me hay. Conozco. Bueno, ya saben ustedes que Pedro Sánchez se niega a hacer públicos muchos datos de los gastos, de a qué se dedica el dinero, por ejemplo, el de los fondos europeos para la recuperación debida al COVID. Bueno, el gobierno polaco de Donald Tusk es ese mayordomo de Ursula von der Leyen que se usó por parte de Bruselas para echar del poder al partido Ley y Justicia, al partido conservador polaco. Bueno, pues el gobierno de Donald Tusk ha decidido hacer un ejercicio de transparencia y ha publicado la lista de todos los fondos concedidos para la recuperación post-pandemia de esos fondos europeos. ¿A dónde ha ido a parar? Y bueno, la que se ha montado en Polonia en la leche, porque lo que era una iniciativa de, fíjate, vamos a ser transparentes, pues ahora la gente está empezando a ver cómo los fondos de recuperación por pospandemia se utilizaron, por ejemplo, para que una empresa que no tenía nada que ver con el mundo del sexo abriera supuestamente una sucursal dedicada al negocio del sexo. Una pizzería pues se hizo con dinero para un proyecto de añadir camas para ponerse moreno. Un tío que tenía un restaurante le dieron pasta que se la gastó en comprar 2 yates. Y entonces ahora cuando le ha ido los periodistas a preguntar, dice, bueno, compré los yates por si en el futuro había otra pandemia y tenía que diversificar y dedicarme al negocio del alquiler de yates. Y dices, o sea, se ha estado cogiendo el dinero de la recuperación post-pandemia y se lo han estado embolsando todo tipo de golfos sin ningún tipo de control. Pero lo que ha ocurrido con esos fondos es, aquí en Europa ha habido todavía una inflación galopante que nunca va a desaparecer. La pérdida de poder adquisitivo del dinero, no la subida de los precios, porque si uno compara el precio de cualquier bien o de mueble o inmueble con el oro, por ejemplo, la línea es casi plana. Lo que cae es el valor del dinero, nuestro dinero. Hay tanto dinero en circulación, aunque tengamos poco disponible cada uno, que no vale nada comparado con lo que valía hace 20 años. El precio de la vivienda se ha multiplicado ha crecido un 240% en 20 años. Es una auténtica locura. Pero es el valor del dinero el que ha bajado eso, no el precio de la vivienda. Repito, se ha impreso tanto dinero en los últimos años, desde los confinamientos hasta aquí en Europa, que la fórmula ha sido
los fondos de recuperación, ¿dónde han acabado eso? Han acabado en quien ha querido, el que ha impreso el dinero. No en gente que lo necesitaba. La inflación es un fenómeno monetario, no es porque suba la energía, no, es porque hay dinero en circulación. Y eso ha servido, primero, para que se lucren amigos del poder, y segundo, para que nos empobrezcamos los demás. Hilando con lo del principio, es una manera de acabar con la clase media, que es lo que garantiza la estabilidad de nuestros regímenes políticos, de nuestros estados, y la paz. Si en Venezuela no hay paz es porque no hay clase media, no es porque por otra cosa. Aquí también tocaría hacer pedagogía directa. Esto que dice Antonio es crucial. Yo conocí un cubano, conozco un cubano, tengo un amigo cubano, que la primera, la segunda vez que le vi, estábamos en Madrid, yo qué sé, estaba lloviendo, y decía, si es que esto, la culpa tiene Fidel Castro. Y te rías y dice, no, sí, y dice, no te rías, la culpa tiene Fidel Castro porque yo no tendría que estar en Madrid. Yo no querría vivir en Madrid. No lo decía por odio a Madrid, todo lo que dice. A mí hay un tipo que me ha echado de mi país y yo no quiero vivir en un país donde llueve como llueve aquí. Yo qué sé, imagínate. La gente no es consciente de que hay decisiones políticas que afectan radicalmente, trascendentalmente a su vida. Que te arruinan. Muchas veces mejor. Te arruinan la vida. Es decir, tú tardas. Imagínate. Estás con tu pareja, sin tu pareja. ¿Qué hago? Alquilo, compro una casa. Ay, espera, vamos a esperar un poco este año. Y te llega la pandemia o la pospandemia, o te llega Pedro Sánchez y ya no tienes, ya te has muerto, ya no vas a poder plantearte esa disyuntiva porque la política ha decidido que tú no tengas. Y además es que esto es así, es la política. El que no tenga una vivienda en propiedad, queriendo haberla tenido, es de verdad por la política. No es una... No ha sido Dios. No es una concatenación de circunstancias que es una consecuencia directa de políticas de miserabilización de la clase media española. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza.
Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, comentaba yo en las noticias lo que ha pasado en Washington, donde ante la inoperancia de la alcaldesa del Partido Demócrata contra la delincuencia, pues Trump, ni cortón ni perezoso, ha dicho: que tú no resuelves el problema, pues a tomar por saco, asumo mis poderes presidenciales y despliego a la Guardia Nacional y voy a limpiar Washington. ¿Qué les parece a ustedes la medida? Más que razonable. No solo va a desplegar la Guardia Nacional, que es una especie de guardia civil, algo así como el ejército que ha asignado a cada estado. Los gobernadores tienen potestad, autoridad sobre ellos, sino que va a controlar a la Policía Municipal de Washington, que está por todas partes, es muy amplia. Washington no es un estado, el Distrito de Columbia. De hecho, el Congreso, la Cámara de Representantes, tiene poder sobre las decisiones municipales de Washington. O sea, no es, ahora mismo es mayoritaria republicana, pero en el consistorio, en el ayuntamiento, no hay ni un concejal republicano. Es la ciudad, el territorio más demócrata de todos. La alcaldesa Bowser es una progre desorejada. Porque ahí en Washington pues viven todos los asesores, claro, que viven alrededor del gobierno de la nación. Del gobierno, de las instituciones multilaterales, de las embajadas. Bueno, esos viven muchos en Maryland. Bueno, a las afueras, pero hacen vida en Washington. Y dentro del Distrito de Columbia, pero dentro del Distrito de Columbia, en el noroeste sobre todo, ahí donde vive los Rhino. Los afluentes. Ahí están los Rhino y toda esta gente, lo peor del Partido Demócrata y lo peor del Partido Republicano, también vive ahí. Y luego viven un montón de subvencionados, porque Washington es una ciudad hipersubvencionada, en barrios por los que uno no puede ni entrar. El problema es que la violencia se está yendo ya a zonas donde hacía 20 o 30 años que ya no había violencia. En el noroeste, sobre todo de la ciudad, que es la parte más segura, donde están las instituciones, las embajadas, la Casa Blanca. Ahí, bueno, más o menos, pero mi casa en Washington, por una anécdota, está en una zona bien, o sea, te digo yo, a 15 minutos de la casa de Obama, que no es precisamente mala zona. Nosotros en la puerta, en el portal del edificio, hemos visto a un tío tiroteado y de rodillas en el suelo, desangrándose, en una zona razonable de Washington. O sea, en Washington ahora mismo, creo que fue julio del 20, como la ciudad no era confinada, pero más o menos, hubo más muertes por tiroteo que por virus. En el mes de julio del 20. O sea, los tiroteos en Washington están disparados, la violencia está disparada, la inseguridad está disparada. De hecho, la gente, pero claro, esto no es porque sí, la gente se confinó voluntariamente, nos dejó de ir a trabajar, teletrabajó durante el 20 y salió de casa solo para manifestarse por lo de George Floyd. Sí. ¿Recordaréis? Para quitarle el dinero a la policía. Bueno, le han quitado el dinero a la policía porque la alcaldesa lo hizo y ahora pasan cosas. Claro que pasan cosas. No solo que quitas el dinero, sino que legitimas el crimen. Hay tiroteos porque sí, en zonas donde nunca los ha habido, o casi nunca los ha habido. Es casi habitual que uno salga a cenar y se pueda encontrar con de repente una calle cortada porque ha habido un tiroteo en una zona razonablemente estable de la ciudad. Entonces, claro, ahora Trump hace esto y tenemos a los progres llevándose las manos a la cabeza diciendo que militariza la ciudad, cuando Washington ha estado militarizada, pero a lo bestia, cuando los confinamientos y cuando se votó en el 20, era una ciudad absolutamente militarizada y cercada. Y eso no fue por Trump, fue por los demócratas que gobiernan el ayuntamiento. Y ahora pues ha hecho esto. Es razonable, decía esta mañana Luis, que la derechita cobarde habitual hubiese dicho: ay no, por favor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? Que es lo que dicen un poco los habitantes no tan progres de la ciudad. Bueno, pues hay que tomar medidas. Igual que Uribe lo hizo en Colombia, Trump lo está haciendo en la capital de los Estados Unidos, que se está convirtiendo en una ciudad peligrosa al nivel de Baltimore, al nivel de Detroit, al nivel de zonas de San Luis, de ciudades de Estados Unidos, donde uno literalmente no puede salir a la calle por la inmensa mayoría del territorio. Es que eso es impensable. En Estados Unidos pasa hay una cuestión que choca, y es que las zonas degradadas no son como las europeas. Las zonas degradadas urbanísticamente y de lejos parecen bien. Los famosos projects, los edificios de protección oficial, son edificios que en Madrid los verías en el centro. Los ves normales, desde fuera, y dices: ¿qué pasa aquí? No, hay jardines, no es las 3.000 viviendas. No hay nada que se parezca a las 3.000 viviendas en Estados Unidos. Son más pequeños. El Bronx en los 70. Que, por cierto, también tremendísima responsabilidad de los poderes públicos, porque ahí las leyes de rentas y tal hicieron que de repente buena parte del Bronx se convirtiera en había descampados en el Bronx.
y las famosas películas de Charles Bronson y tal, la gente quemando madera en la calle, porque como no se protege eso y como al propietario no le dejaba hacer nada, pues se degradaba. Es que no puedes construir. Eso es, y no podías hacer nada. Pues toma, ¿no quieres que se haga nada? Así se queda tu ciudad, para que sepáis lo que es bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que como desde fuera no lo ves, hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué problema hay? Si esa estéticamente, bueno, pues sí, tienes problemas. Y luego hay otro problemón, que está muy focalizado la delincuencia. Entonces tú puedes vivir en un barrio afluente, como se dice allí, un barrio bien, y no enterarte de que tu ciudad tiene niveles de muertes de una zona en guerra. Y eso ha pasado en buena parte de las ciudades demócratas. Los progres multimillonarios dicen que bien vivo en mi ciudad, como se inventa todo la derecha, y sales de sus barrios y es la jungla. Por cierto, en Washington, en Chicago, en todos estos sitios son ciudades tomadas en todos los ámbitos de la administración por la izquierda. Ahí no pueden, decían, vamos, el racismo institucional, y tú dices, la muerte de George Floyd, y veías, el jefe de la policía negro, el sheriff negro, el alcalde negro, el fiscal negro, eran todos negros, como todos son los negros que asesinan a negros. Que esto es otra cosa que nadie quiere tocar allí. Los crímenes, la criminalidad afecta desproporcionadísimamente a la población negra, a la hispana en menor medida. Pero esas dos comunidades son las que tienen un problema por encima, ya digo, repito, afecta sobre todo a las propias comunidades. Hay fines de semana en Chicago que lo que dice Antonio, que no puede ser verdad que esta ciudad tenga estos niveles de violencia demencial. Sí, las hay. Me estoy leyendo ahora un libro de un tipo, por cierto, es un comentarista de la Fox, es un tipo negro, al que asesinaron en un tiroteo random en Chicago a un hermano, y consulta las estadísticas de cuánta gente murió ese día y ha decidido contar la historia de, no sé si son 9 personas que murieron el mismo día que su hermano. Cuando cuenta la historia dices, madre mía, ¿qué sucede? Porque te encuentras crímenes como un señor de 70 y pico años, muy respetado en su propia comunidad, que sale a dar un paseo por la noche porque le cuesta dormir. Creo que le cuesta dormir en buena medida porque recuerda cómo asesinaron a un amigo suyo después de haber estado con él tomando copas, y se encuentra un grupo de niños, de adolescentes, que están pasando una noche de pijamas en la calle, sin nadie, y le dice, oye, ¿pero qué hacéis aquí tan tarde? ¿Qué hacéis aquí tan tarde? Cogen un cono de los que marcan obras y tal, y le revientan la cabeza. Hay una imagen y se ve a los niños, el chico, el hombre, consigue sobrevivir al primer zapatazo que le da un niño de 14 años que debe medir 2 metros, y luego unas niñas se dedican a rematar al tipo. Todos de la comunidad, todos negros, los niños, creo que salió uno condenado, los demás en la calle. En fin, este tipo de cosas espeluznantes que dices, aquí ha fallado tantas cosas en cadena que veremos a ver qué ha sucedido y por qué pasa esto en Estados Unidos. Hay un tipo, Donald Trump, que no se limita a decir, ay, pues fíjate qué cosas pasan en las comunidades negras. Imagínate a Trump. Trump debería decir que se maten entre ellos, no me votan, ¿no? Si fuera un político como dicen que es, que se maten entre ellos y a mí no me votan. Ya ves tú qué problema tengo, ¿no? Va y dice que no, que esto no puede ser, y en mi país va a imperar el orden. He visto antes un vídeo de una de las comentaristas de la cadena ABC, que allí en Estados Unidos, pues es una cadena, hombre, no precisamente fachosférica. De esas no hay ninguna, ni siquiera la Fox. Bueno, es una cadena bastante progre. Sí. Y comentando la decisión de Trump decía, bueno, es que
es que a mí me han atracado por la calle, decía la presentadora de la cadena ABC. Dice, es que todos estamos experimentando en primera persona lo que es la delincuencia en Washington, así que eso de que la delincuencia no, ahora es un poco menor que el año pasado, que dice la alcaldesa, oiga, pues no lo sé, pero a mí me han atracado por la calle. Es que, ¿no? Lo que ha dicho Antonio es que han empezado a atracar a asistentes de congresistas, a congresistas en Capitol Hill y en la zona donde están, donde se supone que ni se te pasa por la cabeza que alguien se dedique a hacer... ¿Cuál es la zona buena de la ciudad de Washington? ¿Al norte o al sur? El noroeste. El noroeste. Noroeste. Una curiosidad arqueológica. ¿Sabían ustedes que, bueno, en todas las culturas siempre se asocia el concepto de arriba con algo positivo y el concepto de abajo con algo negativo? Eso parece bastante intuitivo y natural. En la cultura occidental, arriba lo asociamos con el norte. Pero eso no es universal en todas las culturas. O sea, nosotros asociamos arriba con el norte y, por ejemplo, eso tiene su influencia en la distribución de barrios ricos y pobres. Existe una correlación en todo el mundo occidental que tiende a situar los barrios buenos, los barrios ricos, al norte de las ciudades y los barrios pobres al sur. Es bastante habitual que eso sea así y hay estudios cuantitativos al respecto. Sin embargo, por ejemplo, en la antigua cultura del Indo, en el subcontinente indio, no era así. Arriba se asociaba con el oeste, con lo cual los barrios ricos en las ciudades antiguas de la cultura del Indo estaban en la parte oeste de la ciudad, no en la parte norte. No, sí, y bueno, eso pasa, es eso, norte y oeste. Y bueno, también hay culturas que el gesto de negación de la cabeza es de arriba abajo, nosotros, pero hay culturas en Asia que es al revés, que es la manera en que nosotros decimos sí, es decir, no, tened cuidado a la hora de hacer transposiciones culturales. No, pero en serio, hay una cuestión ahí, por otro lado, que va mucho más allá, que es lo que hace este hombre en el libro que os cuento, porque no se dedica, no es un panfleto político, no se dedica a fustigar solo en términos políticos, sino el tío va más allá y dice, ¿cómo hemos fallado como sociedad para que generen este tipo de cosas? Y significativísimamente la comunidad más destrozada por este tipo de cuestiones es la negra, que es la más protegida en términos de welfare en Estados Unidos. Desde que llegó los programas de la Big Society de Lyndon Johnson y tal, las comunidades negras han experimentado una implosión salvaje, porque además les ha hecho... Han desaparecido las familias, no hay padres, no hay hombres negros adultos en las casas. Han desaparecido los padres, sí. Han desaparecido los padres. Sí. Y esto lo dijo Obama en un discurso antológico, no lo volví a decir. Que decían, oye chicos, si de verdad queréis que esto prospere, se necesita que los niños negros tengan referentes varones negros en sus casas. ¿Cómo sería que hay un estudio famosísimo de unos diputados, de Kirkpatrick y ¿cómo se llamaba esos? Que hicieron un estudio en los 60 o así. No, los 60 no, más tarde. Que medían las políticas de la Big Society. Fueron los que se dieron cuenta. Eran Kirkpatrick y el otro no me acuerdo cómo se llamaban. Eran dos congresistas demócratas que dijeron, ¿qué estamos haciendo aquí? Y lo que estabais haciendo es romper todos los vínculos sociales naturales y dejarlo todo en manos del Estado. Vale, pues así ha ido. La población negra en Estados Unidos es la más devastada. Es muy habitual hacer diferencias por razas en Estados Unidos. La más estable quizás sean los asiáticos, luego los blancos, europeos, etcétera, luego los hispanos y la población negra está devastada. Pero los que se han asesinado son el 90 y tantos % por negros, claro. Por supuesto. Y son temas de los que no se puede hablar, en lo que la población blanca de las ciudades que vota demócrata y de los suburbios, de los barrios buenos de alrededor de las ciudades, los 5 más caros de Estados Unidos están alrededor de Washington, por cierto, Virginia y Maryland, no
quiere hablar de ello. Eso que se llama virtue signaling, que es a ver quién presume más de ser bueno y de estar de parte de la multiculturalidad, de promoverla, defenderla desde su mansión de las afueras y desde el coche a la oficina y de la oficina a casa también en coche, no pisa el metro, no pisa la calle, así es muy fácil. Pero eso está reventando la vida de la población negra en Estados Unidos, que es la que más crímenes comete, la que más desestructurada está y la que vive, que eso suena raro, pero vive de subvenciones. Las subvenciones para la población negra en Estados Unidos es bestial. Las subvenciones de las ciudades, los impuestos urbanos en Estados Unidos son altísimos y son redistribuidos normalmente a población negra muy poco productiva y algunos de ellos y con problemas reales porque tienen problemas educativos demenciales. Las políticas públicas penalizan que haya familias estructuradas. En cuanto tienes familias estructuradas, te retiran las ayudas. Claro. Entonces tú dices, hay gente que hace cálculos. Tienes que mudar. Que dices, bueno, a ver, ¿quién me da dinero? ¿El Estado? Vale, pues ¿qué necesito ser? ¿Madre soltera? No me voy a casar, no me voy a juntar. Son mecanismos absolutamente perversos. Y... de hecho, pero la cuestión es que culturalmente se ha generado un discurso que es brutal. Y es que a los niños negros que quieren ir al colegio a aprender y luego buscarse un trabajo, los llaman tío Tom y traidores, y que eso no es de negros. O entrar en la policía, etcétera. Que por cierto, hay otros discursos ahí, como que la policía es muy... es que la policía es blanca y les tiene manía. Y luego vas a los datos y dices, es mentira, tíos, es que es mentira, es que estáis mintiendo todo el santo día. En Filadelfia, que es una ciudad que en las zonas negras ya no es una ciudad, que es una cosa distópica, los policías son negros. Los policías son negros. Y el problema es que esos policías negros tienen mala prensa en su comunidad. Están mal vistos por buena parte de su comunidad. No te quiero ni contar el papelón repugnante y siniestro que han hecho muchísimos líderes negros que viven. Hay una industria de esto. Hay una industria de esto, de la sociedad incivil para el avance de las personas de color, que es una de las ONGs más importantes o de las asociaciones cívicas más importantes de Estados Unidos. Ha cambiado radicalmente para muy mal. Para muy mal. Y hay verdaderas industrias. Y hay reverendos, Al Sharpton, que parecen hijos de Satán en vez de hijos de Dios. Se forran. Viven de excitar el odio, de excitar las más bajas pasiones, y ninguno le dice, tíos, dejad de lado la cuestión estructural y tal, que tenemos unos problemas aquí a los que hay que meter mano. ¿Por qué? Porque entonces ahí te la juegas con los matones de tu barrio, etcétera. Y ahí ya ser héroe como que cuesta más, como que... Pero es una pena, don Luis, porque los negros en Estados Unidos, que la han tenido tan horrorosamente mal por las razones obvias que conoce todo el mundo, sin embargo, en tiempos de la esclavitud y en la posesclavitud y en los momentos más jodidos, cuando la emergencia del Ku Klux Klan, con las leyes de Jim Crow, etcétera, es que se las apañaron para salir adelante y generaron unas sociedades, o sea, unas clases medias prosperísimas que con todo en contra salían adelante y ponían en aprietos a las clases medias blancas que les querían poner trampas sobre el camino. Por ejemplo, la gente no lo sabe, los sindicatos en Estados Unidos fueron una fuerza contra los negros. Empezaron a pedir sindicaciones en numerosas profesiones para que no entraran los negros. Supieron entrar, supieron abrirse paso. Hay una historia admirable de líderes negros que salieron adelante sin todo el discursito repugnante que tienen ahora que escuchar los jóvenes negros que mueren a manos de jóvenes negros. No hay manera de resucitar ese tipo de nombres. O, si se los resucitan es para mal. Encima, vuelvo a decir, mira, este es el caso de negro tío Tom. Y había negros tío Tom que decían que no, que sí, a mí me han hecho la vida imposible. Y sí, que hay racismo. Me da igual, voy a tirar hacia adelante, voy a ponerme las pilas. Nada.
Nada. Con la población negra de Estados Unidos, con el sector de la población a nivel mundial que mejor ha funcionado la retórica de víctima-perpetrador, que es lo que se basa el pensamiento, la ideología woke, ¿no? Esos señores, la población negra de Estados Unidos, la inmensa mayoría, la que vive en guetos, metida por los políticos blancos y ya aceptado por ellos vivir en guetos y pagado por ello, asume que son víctimas de lo que ha hecho la población blanca, que por supuesto, como decías tú, ¿no? La población negra hasta hace medio siglo estaba oprimida en Estados Unidos de manera legal, pero los hubo que supieron y quisieron salir adelante. Pues ahora que no está oprimida de manera legal, sino muchas veces favorecida, viven en esa retórica de víctima-perpetrador, que es básicamente la consagración del odio. Y el odio no es más que lo que genera una expectativa no resuelta. A estos señores se les dice que llevan una vida peor que los blancos por culpa de los blancos. Y en ese odio se saca de ellos lo que quiere cualquier gobernante, normalmente blancos. Pero además, por otro lado, y encima, ¿por qué ha generado tanto rechazo por otro lado? Estados Unidos, dices, tío, que le vas a hablar de discriminación a un chino en Estados Unidos, que les han hecho perrerías de colores. A un hispano. Que los negros los odien. No, y muchos de ellos. Eso es otro melón que los demócratas no abren. Pero los hispanos han tenido leyes discriminatorias en buena parte de territorio hasta hace nada. A los judíos les vas a hablar de discriminación. Es decir, Estados Unidos se ha generado con comunidades discriminadas. O en Estados Unidos, o fuera de Estados Unidos. Es decir, a los japoneses que recluyeron en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de repente, al 90% de la población a los irlandeses americana, el discurso victimista de los negros, tío, pero ¿qué me estáis contando? Pero que me estáis... Y acá a mí me dicen, no, tus padres... ¿Mis padres? Si mis padres vinieron en un barco comiendo rata y se tuvieron que tirar no sé cuánto tiempo en cuarentena y luego trabajaron en las sweet shops durante 27 horas al día, ¿qué me estás contando de privilegios? Ha provocado un rechazo muy fuerte. Y hay un rechazo implícito en algunas ocasiones y explícito en otras. Sí. Pero sobre todo lo importante es que a ellos les ha destrozado. Sí. Es que esa política de hiperprotección, de supuesta hiperprotección y de mantenimiento les ha destrozado. Y ahora van y los políticos siguen diciendo, venga, y ahora vamos a pagarles compensaciones por la esclavitud. ¿Y tú cómo? En California. Y te dice uno, pero si aquí no hubo esclavitud. No existía California. Que es que no había ni negros en California, porque había muy pocos. Es más, contraintuitivamente, pues la gente piensa, California, Estados Unidos, ahí hay muchos negros. California es un estado donde hay muy pocos negros en términos comparativos. Por eso es tan woke. Y te ponen, y dicen, no, vamos a pagar reparaciones. Tíos, sois un atajo de indeseables que jugáis. A mí lo que me gusta es lo de vamos a pagar reparaciones y tal. Pero oye, ningún progre americano propone devolver las tierras a las tribus indias, ¿eh? Ninguno lo propone. Bueno, no, como no quedan indios. Y sobre todo las reparaciones de repente. No, pero algunos se lo toman peor y te dicen, reparaciones a mí, que tuve una guerra civil que costó 600.000 vidas y que destruyó la nación. ¿De qué me estáis hablando? Entonces ahí se acaban las discusiones. No te quiero ni contar cuando empiezan a sacar que hubo soldados negros en el ejército confederado, o que había esclavos que no eran negros, o que había esclavos negros propietarios de esclavos. En fin, ¿qué te vamos a contar? Pero es más fácil dividir por negros y blancos, porque es más rentable. Al final todo se resume en la frase esa de Reagan, ¿no? Si se mueve, póngale un impuesto. Si se sigue moviendo, dele una subvención. Por cierto, hubo también otro cortocircuitaje ahí total con que habéis hablado de los indios, porque a Trump lo votaron cantidades alucinantes de indios. Y a pesar de que en la administración Biden se les dio incluso mucha más visibilidad, había cargos indios, sí, etcétera, y dijeron los indios, vale, sí, lo que queráis. Por cierto, los indios, otros que tienen unas situaciones socioeconómicas brutales, los niveles de alcoholismo, los que viven en reservas, es un espectáculo todo eso. Y ya digo yo que ahí la culpa no es del paradigmático político republicano que fuma puros y se los enciende con billetes de $100. Que por cierto, esos ya, si existen, no están en el Partido Republicano. Porque el Partido Republicano ha pegado un volantazo fuerte ahora, claro, y es un partido que está como muy identificado por los electores en general con la clase trabajadora.
Es decir, cuando haces encuestas en Estados Unidos, eso ha dejado de ser el identificador del Partido Demócrata. Incluso para muchos demócratas. Entonces dicen, no, nosotros no somos el partido de la clase trabajadora, somos el partido de la clase woke y de los ultramillonarios que deciden las políticas de todos los demás. ¿Y qué tienes que comer? Es que esa es una de las razones por las que Trump ha tenido un voto negro, voto hispano, voto de las reservas indias, voto asiático mucho más alto que hace 4 y hace 8 años. Porque resulta que la población más progre de los Estados Unidos no es la negra, no es la hispana, no es la india, no es la asiática. La población más progre de Estados Unidos es el votante demócrata urbanita. La población, y eso no lo quiere. Un hispano que se ha movido desde Venezuela, desde México, no quiere lo mismo que hay en su país. Y sobre todo, y normalmente son católicos además. Curiosamente lo ponía yo el otro día de una encuesta donde se muestra que en Estados Unidos el grupo étnico que más apoya a Trump no son los blancos, son los hispanos, por encima de los blancos. Con lo cual dices, ¿cómo ha cambiado el panorama? O sea, porque el voto hispano era el voto demócrata tradicional. Es que el voto católico era voto demócrata y ya no lo es. Ya se ha acabado. Y el voto judío era voto demócrata y ya se ha acabado. El voto es que es fascinante Estados Unidos estudiar ese tipo de cosas, porque de repente ves cosas, por ejemplo, el voto católico. Es que era otro voto. Sí. Era el de Massachusetts. Hay un voto católico progre que son católicos, abortistas, católicos que no son católicos en términos. Vamos, o sea, como la Conferencia Episcopal Española. Pues mira, no es casualidad que fuera de Estados Unidos todo el mundo sea del Partido Demócrata. Fuera, sí. Fuera de Estados Unidos. Pero dentro hay momentos. Oiga, todo el mundo no insulte. Sí, pero digo, claro, pero fuera ha pasado toda la vida. Yo recuerdo, cuando yo era pequeño, leías la prensa de derechas en España y los buenos siempre eran los laboristas fuera, los demócratas, los malos, los conservadores, los republicanos, y aquí pedían el voto para la derecha. Digo, aquí algo pasa algo raro. ¿No? Bueno, como muy Feijóo, como todo. No, y de antes. Es que tú cogías ABC. Pues sigue pasando. Y decías, qué curioso lo que sucede. Pues sí que somos un país excepcional entonces España, porque el único sitio donde la derecha es buena es España. No te quiero ni contar Israel. Sigue pasando todo. Sigue pasando. Y además, y luego por otro lado, también hay que tener en cuenta que las maneras de identificación política no son extrapolables muchas veces. Y hay gente a la que tú considerarías de derechas en tu país que en su país no lo consideran de derechas. Porque a lo mejor lo que marca la línea política es una cuestión geopolítica y no socioeconómica. Por ejemplo, en Israel ha habido campañas electorales donde el insulto era este es de izquierdas y el otro decía no, yo no soy de izquierdas. Imagínate cómo es de Israel, ¿no? Pero hay políticos que apoya gente. En Israel hay políticos liberales, que allí pueden pasar por izquierdistas y que aquí los puede apoyar gente que no sea especialmente de derechas. Eso depende mucho de la situación. Pero que digo, en el mundo católico, en Estados Unidos están pasando ahora cosas importantísimas. El mundo católico sigue teniendo tendencia demócrata, pero las publicaciones intelectuales, hay intelectuales católicos conservadores que son brutalmente influyentes en el panorama político norteamericano protestante. Claro, es que hay dos católicos en Estados Unidos, por decirlo así. Está el católico de origen irlandés e italiano de Nueva Inglaterra, de Nueva York hacia el norte, por decirlo así, entre Nueva York y Boston, que hay muchos que son... Ese es el católico progre. Claro, es el Kennedy de la vida, el Biden. Y luego está el católico, que son van siendo la mayoría, son los de origen hispano que van llegando. O los conversos como Vance. Bueno, los conversos, por supuesto, son todo lo contrario de un progre. Entonces hay gente joven, muy gente joven, blanca, y además estos están pidiendo misa en latín. Es la región que más crece. Son como muy activos. Sí. Y son muy conservadores. Y llama la atención porque Estados Unidos hubo un momento que tuvo un componente casi anticatólico. Es decir, aquí lo que nos define es que no somos católicos. Salvo Maryland, que se llama así por algo. Bueno,
hoy Don Luis, me han dicho hoy que gritaba, y es que he leído un mensaje aquí de doña Carmen que decía: no tienes cojines. Digo, ¿cómo que no? Y ahora que me está diciendo, no, súbete que sales bajito en la tele. Digo, bueno. Es verdad que hemos dicho, y además de hecho lo han dicho mis compañeros en el control, concretamente Andrea Rojo, que es la que hace la realización durante este mes de agosto, ha dicho, es que yo creo que haría falta ponerle quizás uno de esos alzadores, como del cine, ¿no? Así que si he gritado, pequeños. La culpa ha sido por doña Carmen, que ustedes saben que yo soy una persona morigerada. No, y siempre la culpa Recuérdenme que traiga algún cojín de casa o algo para don Mario. Cojines, que no otras cosas. Bueno, hoy hacíamos una pregunta que yo explico por qué la hacía. Es que ayer, pues una oyente me decía, yo es que creo que jamás va imponiendo el relato gracias a todos los medios de comunicación que están todo el día machacando. Y yo decía, pues yo tengo la sensación de que no, yo creo que la sociedad española va por otro lado. Y curiosamente, don Luis, esta misma mañana yo también le decía lo mismo, que a mí me da la sensación de que en España la opinión pública mayoritaria apoya a, por así decirlo, la causa palestina, que en muchas ocasiones no directamente está relacionado con Hamás, pero por desgracia en la Franja de Gaza sí, frente a Israel. Y don Luis del Pino me decía lo contrario, que creía que en España mayoritariamente se apoyaba a Israel. No sé, es una cuestión interesante. Creo que sí. Bueno, plantee usted la pregunta, que respondan que hubieran votado ellos. Exacto, ese es el contexto en el que planteamos la pregunta, que concretamente es, ¿cree usted que es cierto que Israel provoca una hambruna en Gaza? Y dábamos 3 opciones, la primera sí es genocidio, la segunda no es propaganda antisemita y la tercera no lo sé. Esa era la pregunta que lanzábamos y luego de la derivada, por así decirlo, yo he votado. Bueno, yo no lo creo, pero el otro día, Luis, vi un informativo de 4 por casualidad y era pura propaganda, todo lo informativo, y no era precisamente propaganda pro-israelí. Ya. Sí, la propaganda es brutal en todos los medios. Bueno, ¿qué creen ustedes que ha salido en la encuesta? ¿Cuál opción ha ganado? Es que yo lo he visto ya. Yo también lo he visto. Es que cuando votas Fíjese usted, para los oyentes de esta casa de Radio Libertad, para el 82% considera que no, que es propaganda antisemita. Hay un 13% que dice que no lo sabe y hay un 5% que dice que es genocidio. Aún así, don Luis, yo creo que la audiencia de este programa, de esta casa en general, es una audiencia que tiene bastante sentido común, que opina por sí misma y, por tanto, pues apoya a la causa de Israel. Pero de verdad que yo creo que en España el apoyo mayoritario de la opinión pública, por desgracia, tira hacia la causa palestina. Está usted confundiendo la opinión pública con la clase periodística. Nuestra clase periodística es en su mayoría un papagayo de Hamás. Es el 99% de los medios repitiendo los mismos bulos. Luego se desmienten los bulos, pero ellos siguen y se sacan otro. Pero eso no quiere decir que la sociedad española opine lo mismo. Y pongo un ejemplo. El otro día leía un tuit muy interesante, no me acuerdo de quién, perdónenme, donde comentaba que había estado escuchando una tertulia radiofónica donde hablaban del tema de los menas. Y entonces todos, no sé qué, una de las tertulianas, porque estos niños, porque no sé cuántos, todos los tertulianos coincidiendo en que los menas hay que traerles, hay que acogerles, hay que... y al final, decía el tuit, uno de los tertulianos dice, bueno, pero ojo, que la sociedad española no opina como nosotros. Y entonces se preguntaba el tuitero, entonces vamos a ver si son conscientes de que están diciendo lo contrario de lo que opina la sociedad española. ¿Qué intentan hacer? ¿Adoctrinarla a la sociedad? Claro. Pero... Entonces, con esto pasa lo mismo. O sea, el 99% de los periodistas de este país están a favor de las políticas migratorias de Sánchez y en contra de los planteamientos de Vox. Y sin embargo, las encuestas dicen que el 70% de la población está de acuerdo con las propuestas de Vox. Yo, una sola cuestión, ya no solo en la clase periodística, pero, por ejemplo, piense usted en la cantidad de pegatinas de la bandera palestina y lemas de Free Gaza, Palestina desde el río hasta el mar. Deme usted a mí la milésima parte del dinero público que se riega hacia las organizaciones que llenan de pegatinas las farolas, sin lugar a dudas, y le lleno España pero y toda sí que Europa. hay un punto que sí que entiendo por dónde va Carmen, que es en los temas que usted ha tocado, don Luis, son temas que afectan directamente a la gente, entonces saben por dónde, de qué pie cojean los periodistas y por ahí no se dejan vender demasiado la burra. Pero hay otro problema, que es, estás en un bar y ves un niño famélico y hay mucha gente que no va a querer
y averiguar más, va a decir, ay, pobrecitos, ¿quién les ha hecho eso? Y si en la prensa te están diciendo todo el día los hijos de Goebbels que eso lo están haciendo los israelíes, hay un mar de fondo que cuesta tirar atrás, porque cuesta tirarlo atrás, porque además las imágenes son muy duras. Si es que está claro, si es que eso, ¿quién lo va a negar? ¿Quién lo va a negar? Lo que yo te voy a negar es la responsabilidad. Ahora, luego fíjate, entre estos hijos de Goebbels, el otro día le decían a don Luis, don Luis diciendo, hay gentuza que está haciendo una campaña de comercios de decir, aquí se condena el genocidio en Gaza, no pienso pisarlo. Y el otro día, ayer un estupendo le dijo a don Luis, genocidio o... Bueno, la palabra da igual. ¿Cómo que da igual? No da igual. No da igual. Es que resulta que estáis usando la palabra que no hay que usar contra judíos si estamos hablando de que nos importa la verdad, que es genocidio. Sí da igual, o sea, no da igual el que tú largues tu bazofia. Bueno, a ver, que se nos agota Exacto. el tiempo. No me da tiempo a argumentar también mi respuesta, pero les voy a dar la de algunos tuiteros. Concretamente, Francisco García Velarde dice que Israel es la única democracia estable de Oriente Medio, defiende libertades y derechos, busca la paz enfrentando al terrorismo que amenaza a sus ciudadanos, actuando para proteger vidas y garantizar un futuro seguro en la región. Esta es la realidad y no la que proclaman los progres. En Twitter también Pedro Rubio dice que es propaganda y culpa de Hamás. Cuando se ven camiones cruzando la franja, ¿quién va encima de ellos protegiendo la carga con Kalashnikov? Y añade, lo mismo que pienso que los asesinatos en los repartos de ayuda cree que los comete Hamás para culpar directamente a Israel. Y muy rápidamente una publicación de YouTube es de Nino5196, dice, pudiera responder, no lo sé, por alguna oscuridad que existe en la información generalista, pero no estoy seguro al 100%, pero estoy seguro al 100% de que a Hamás no le importan nada las vidas y la situación de los gazatíes, mientras peor, mejor para ellos. Muchísimas gracias, doña Carmen. Gracias, don Mario. Gracias, don Antonio. Muchas gracias. Ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Escucho demasiada gente que por envidia, falta de entendederas o cortos de vista mental denostan y critican con furia a la Casa Real. Ser rey o reina en una monarquía parlamentaria tiene muchísimas ventajas para la nación que lo posee. Y pongo por ejemplo a España sin ir más lejos. Nuestros reyes no son elegidos, lo son por nacimiento y por lo tanto están a las órdenes, como cualquiera, de las leyes que impone el Ejecutivo. Él o la monarca deben estar sujetos a una férrea disciplina desde su nacimiento, y lo estamos viendo precisamente en la princesa Leonor. Para la redundancia, desde que nacen acaparan la atención mediática, su niñez, infancia, adolescencia, juventud y madurez. No puede ir a ningún sitio libremente sin que el gran hermano vigile. Enfermedades, alegrías, penas, estudio, formación superior, todo es controlado desde que nace hasta que muere. ¿Y qué saca España de este sacrificio del rey y de la Casa Real? Pues a una persona que está por encima de intrigas políticas, unifica y nos representa con notoriedad en el mundo entero. Popular, puede ser cualquiera, pero popular respetado y bien valorado es lo que se llama notorio. Ese es nuestro rey que representa y comanda el Departamento de Relaciones Públicas más importante de España. Toda una institución admirable y admirada en todo el mundo. Eso vale. Los que saben de publicidad y relaciones públicas cuesta miles de millones de euros. Pues no, la Casa Real mantiene su presupuesto con solo 8,4 millones de euros. Por cuarto año consecutivo y va al quinto, y la mayor parte del presupuesto se destina a gasto de personal y actividades institucionales, incluso el sueldo de don Felipe VI y de doña Leticia. ¡Vivan los reyes de España! ¡Viva el jefe del Estado Felipe VI! Mañana, más y mejor. Punto final.